Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a una de nuestras actividades de Let's Talk in Spanish, una actividad que realiza UNAM, la sede de Chicago, para darle la oportunidad a los estudiantes de practicar la lengua con estimadísimos y muy interesantes invitados como el que nos acompaña el día de hoy, que es el cónsul de Costa Rica en Chicago, el señor Ubaldo, a quien le damos la más cordial bienvenida, y con quien vamos a hablar un poco sobre Costa Rica precisamente. Muy bien, en lo que regresa el cónsul, sí, nos vamos entonces a presentar. Por favor, si quieren empezar, pueden decir su nombre y de dónde son. Ok, me voy a empezar, ¿no? Yo soy Catherine, y yo soy francés y me voy a regresar por todo el tiempo en Francia en 2 días. ¿Regresas a Francia? Sí, en 2 días. Sí, yo soy muy feliz de regresar. ¿Regresas a París? París, sí. Muchas gracias, Catherine, mucho gusto. ¿Alguien más? Me llamo Max, y estoy en Chicago, pero soy de Ucrania, de Ucrania hace mucho tiempo. Okay. ¿Hace mucho tiempo que estás en Estados Unidos? Sí, estoy aquí hace desde 93. 1993. Muy bien, muchísimas gracias. Bienvenido, Maxim. Gracias. ¿Alguien más? Me llamo Catherine y yo nací en los Estados Unidos, pero mis padres son de Rusia. Muchísimas gracias. Muy bien, tenemos a alguien más. Patricia, ¿nos puedes compartir de dónde estás conectada en esta actividad? Oh, sí, hola, mi nombre es Patricia, estoy aquí en Chicago. Muchísimas gracias. Patricia, ¿naciste en Estados Unidos? Sí. Mucho gusto, muchas gracias y bienvenida. Señor cónsul, ¿estamos listos? Usted me indica cuando compartamos su presentación. ¿Sí puede abrir su micrófono, por favor, señor cónsul? Ahora, ¿no? Ahora sí. Perfectísimo. Hemos tenido problemas de arranque, pero esperemos que todo salga bien. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Ubaldo García. Soy el cónsul general de Costa Rica aquí en Chicago. Atiendo no solamente Illinois, sino también que 9 estados más de lo que llaman aquí el medio oeste. Vamos a tratar de hablarlo todo en castellano, para que no haya, porque creo que ese es el valor de la conversación. A veces solemos mucho mezclar palabras que nos forman parte de nuestro idioma, y hasta la Real Academia en muchos casos ha aceptado una serie de palabras que no tienen su origen en el idioma castellano, pero que la gente las utiliza de modo, pero esta vez para el ejercicio que nos corresponde vamos a tratar de no mezclar este tipo de palabras. Mi nombre, como les decía, es Ubaldo García. Desde el mes de diciembre del año pasado estoy aquí en Chicago. Antes estaba en España. En España, en Madrid, he pasado mucho tiempo en mi vida profesional. La primera vez estuve 7 años
y la segunda vez 2, pero creo que ya era tiempo de cambiar de aires y bueno, aquí estamos en Chicago. Lo primero más bien que me gustaría saber, si se puede, Claudia, si se puede interactuar, es más o menos saber y constatar qué saben ustedes de mi país para poder yo entrar y no hacer algo muy repetitivo. Entonces me gustaría, si lo tienen a bien, que me indiquen qué saben de Costa Rica. Claro que sí, señor cónsul. Estudiantes, para participar pueden usar uno de los reactions. Tienen ahí una manita, ¿sí? Para que puedan tomar el turno. Entonces, el cónsul Ubaldo quiere saber qué es lo que ustedes conocen de Costa Rica. ¿Quién quiere comenzar? Yo puedo comenzar. Yo sé solamente un poco. Costa Rica está en América Central. Es un país muy hermoso con muchos árboles y naturaleza muy conocida por eso. También yo sé que hay muchos retirados de Estados Unidos que viven allá y esta una destinación muy popular con los americanos para viajar y para vivir también. No sé más. Intentaremos, Maxim, que hoy aprenda algo más Sí, de mi país. yo espero. Gracias. ¿Alguien más? Tenemos, por ejemplo, señor cónsul, aquí nuestra participante Patricia Flores nos escribió en el chat, no hay un ejército en Costa Rica y es pura vida. Esa frase es una frase que se ha hecho muy popular en mi país. Es una frase como el voilà en francés, ¿verdad? Que sirve para decir muchísimas cosas. Por ejemplo, un típico saludo de la gente es: hola, ¿cómo estás? Pura vida. ¿Y vos? También pura vida. Ah, qué bien. Ese es, digamos, un típico saludo entre costarricenses. ¿Cómo te fue en el examen? Pura vida. ¿Cómo estuvo la charla del cónsul de Costa Rica? Pura vida. ¿Cómo está el almuerzo? Pura vida. Sin embargo, yo tengo que aceptar que esta frase, la primera vez que se escuchó es de una película mexicana de los años 50, o sea, de hace muchísimo tiempo, y no sabría cómo, como sucede con los idiomas, ¿verdad? Que poco a poco van evolucionando, y se van adoptando cosas y frases y asuntos que tal vez no son propiamente del sitio donde se llega a popularizar. Pero en este caso Costa Rica lo adoptó y ahora es algo que bueno, que se ha hecho viral, por así decirlo, y esto que ha puesto Patricia es algo natural, digamos, la gente nos conoce por eso del pura vida. Ahora, dentro de la pequeñísima presentación, es nada más, en realidad más que una presentación, es una guía para mí, para poder dirigirme a ustedes y no ser repetitivo ni nada de eso. Entonces, si quieres, Claudia, podríamos empezar. Bueno, Costa Rica, bien lo decía Maxim, es un país muy verde, tal vez más que tiene muchos árboles,
lo idóneo sería decir que es un país muy verde, es un país que, Claudia, este es el hemisferio, tal vez un poquito atrás, bueno, sí, este es la información general, el nombre oficial es República de Costa Rica, somos una república como la mayoría de los países latinoamericanos y americanos en realidad. Posee una población alrededor de 5 millones de personas, es un país relativamente pequeño. La superficie territorial es apenas de 51.030 kilómetros cuadrados, lo cual equivaldría a unas 27.000 millas más o menos cuadradas, que es el modo de extensión territorial que se utiliza en los Estados Unidos. La capital, San José, es la ciudad capital, está ubicada en el centro del país. Nuestra moneda es el colón, un poco en tributo a esa fusión de culturas, que es como nosotros queremos, antes de verlo como una lucha de civilizaciones, verlo más bien como un encuentro de culturas y que ha favorecido el engrandecimiento. Como leía de un libro de Carlos Alberto Montaner hace poco, que se los recomiendo, no me gano nada por recomendarlo, ni conozco a Carlos, Se congeló. nos ejemplifica un poco, ¿verdad? Toda esa mezcla de sangre y de culturas que tenemos los latinoamericanos y que Costa Rica no escapa, como ningún otro país, a estas realidades. Es una república presidencialista, al igual que los Estados Unidos, es decir, se elige cada 4 años al Poder Ejecutivo, al presidente de la República, él elige a los ministros y también elegimos el aparato legislativo. La organización territorial, estamos divididos en 7 provincias, 82 cantones y algo más de 434 unidades más pequeñas que nosotros denominamos distritos. Si quiere pasamos. Aquí estamos, ¿verdad? Es el hemisferio occidental, tal vez si le das ahí a la próxima. Aquí están los Estados Unidos y aquí pueden ver más claramente, digamos, nuestra ubicación. Nos encontramos en el centro de América, en Centroamérica, y nuestros límites, nuestras fronteras, al norte Nicaragua y al sur Panamá. Ustedes saben el valor geopolítico que tuvo y que ha tenido el Istmo Centroamericano precisamente para encontrar una vía que comunicara la costa oeste con la costa este y no tener que ir hasta abajo, ¿verdad? Hasta el sur de Sudamérica y dar la vuelta. Así que esto se logró desde el siglo XIX, se hacía mediante el río San Juan, era la época de la expansión de los Estados Unidos hacia la costa oeste. Había muchos yacimientos de oro, ese oro había que llevarlo a Nueva York, que ha sido la capital financiera, ¿verdad? No solo de los Estados Unidos, sino casi que del mundo. Y
y entonces había que buscar una ruta. Entonces hubo un señor Vanderbilt que vino por, aprovechando el lago de Nicaragua y aprovechando un río que hace frontera entre Costa Rica y Nicaragua, y de ahí venían las embarcaciones a llevar sus productos de la costa oeste a la costa este de los Estados Unidos. Posteriormente, a principios del siglo XX, finales del siglo XIX, se construyó el Canal de Panamá por los franceses, ¿verdad? Que ya tenían experiencia en el Canal de Suez, y posteriormente fue una industria netamente norteamericana la que acabó, y ahora Panamá tiene su canal. Vamos adelante. Hablar muy rápidamente de la historia de Costa Rica es decir que como Estado nacional obtuvimos la independencia del Reino de España el 15 de septiembre de 1821. Si quieres puedes continuar. Al principio, un pequeño país, imagínense ustedes la cantidad de población que pudo haber tenido Costa Rica hace 200 años, justamente este año. Vamos a estar de todos los países centroamericanos, Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Costa Rica, que fuimos parte de la Capitanía General de Guatemala. Obtuvimos la independencia el 15 de septiembre y este año se cumple justamente el bicentenario, 200 años de vida independiente para un país, repito, de una población muy pequeña, ¿verdad? Muy pequeña, no llegaban a 50,000 personas, y aquellos señores se vieron, más bien vieron hasta con temor, ¿verdad?, el ejercicio de la soberanía en una época en la que se estaba consolidando Estados Unidos como potencia. Todavía estaban las potencias europeas, Francia fundamentalmente y el Reino Unido, esparciendo, ¿verdad? Entonces en aquella época era un poco complicado. Afortunadamente, bueno, a pesar de esto, hubo múltiples intentos de los 5 pequeños países, porque en realidad son 5 muy pequeñas naciones. Todavía en la actualidad llegamos entre todos a 50 millones de habitantes. Y hubo muchos intentos por lograr un proceso de integración en la región. De hecho, de 1823 a 1842 funcionó lo que se llamó la República Federal Centroamericana, que era, digamos, un intento por mantener unidas los 5 países. Sin embargo, esto no continuó, a pesar de que tenemos excelentes relaciones, países hermanos. Tenemos un proceso de integración, guardando las distancias y las particularidades, lógicamente, similar al de la Unión Europea, que se llama SICA, Sistema de Integración Centroamericana. Y Costa Rica, hablando ya propiamente de Costa Rica, es una democracia muy estable y muy consolidada. La educación jugó un papel fundamental en Costa Rica, fundamentalmente imagínense ustedes que desde 1870 en Costa Rica se definió la educación gratuita y obligatoria. Entonces esto produjo, digamos, algunas diferencias con respecto a otras regiones o a otros países de Latinoamérica. Entonces una de las características más importantes, y que apuntaba Patricia, me parece, es que no tenemos ejército, que es un país democráticamente estable. El último golpe de Estado que hubo se produjo en 1917. El último conflicto, digamos, a nuestro modo, porque es un país tan pequeño que todas las cosas que ocurren son muy pequeñas. Tuvimos una guerra civil que duró 22 días
y que tuvo 300 bajas. Ese ha sido el gran conflicto, digamos, militar que hubo en Costa Rica, y sucedió en 1948. Y sucedió fundamentalmente para defender la pureza del sufragio, ¿verdad? Para defender unas elecciones presidenciales, y a partir de ahí, en 1949, se decreta la Constitución, la cuarta o quinta Constitución, la Segunda República, y es la Constitución política que aún rige los destinos de este país, en la cual hay un dato fundamental, y es que fue abolido, o fueron abolidas las Fuerzas Armadas, se abolió el ejército como institución permanente en Costa Rica. Entonces, desde esa época, desde 1948, no hemos organizado ningún ejército para nada. Los problemas que hemos tenido con otros países o con algún vecino, como siempre, ¿verdad? En vecindario siempre hay ciertos roces, eso es inevitable. Nosotros creemos en el derecho internacional, en los organismos multilaterales y en el diálogo, ¿verdad? Como principal. Siempre, por lo general, descartamos el uso de la fuerza para poder dirimir un conflicto. Yo creo que este es uno de los principales características, y de la cual definitivamente nos sentimos muy orgullosos todos los costarricenses, porque hubo un presidente que a propósito de la abolición del ejército dijo una frase muy bonita y que la voy a compartir con ustedes. Costa Rica, al abolir el ejército, le declaró la paz al mundo, ¿verdad? Diferente a lo que muchas otras naciones podrían argumentar. Claudia. Bueno, producto de una gran serie de, ¿cómo se llama? Producto de una gran serie de vinculaciones con España, con otros países. Tenemos una variedad, la cocina costarricense es bastante variada, pero casi siempre lo típico, y Claudia, te agradecería que viéramos la siguiente slide. El maíz, como en el resto, ¿verdad? Como en el resto de Mesoamérica, que Mesoamérica se extiende desde México hasta el Perú, fundamentalmente, somos consumidores natos de maíz, ¿verdad? Las tortillas y una serie de platillos como el tamal. El tamal es tipiquísimo en las Navidades. Es una comida de Navidad, es esa comida, el tamal que hay en México, hay en Perú, hay en el resto de Centroamérica, con ciertas variaciones, ¿verdad? En Venezuela se le llama yaca, en Nicaragua se le llama nacatamal, pero es básicamente la misma comida, y es comida que comían nuestros indígenas, ¿verdad? Que era fundamentalmente hecho a base de maíz y relleno, y ahí es donde vienen algunas diferencias, ¿verdad? Entre los rellenos. En el caso costarricense, el más típico lleva carne de cerdo, arroz, chile dulce o pimentón, y alguna otra cosita más, pero es básicamente eso. Es un país muy verde, tenemos una agricultura sostenible, la cual tiene una serie de frutos y vegetales y verduras que se dan todo el año, porque al no tener la única diferencia, digamos, con el clima, es que la temperatura jamás
será como Chicago, ¿verdad? Allá la diferencia entre, podría ser de 5 o 7 grados centígrados, ¿verdad? Entre la época lluviosa y la época seca, que son las dos únicas estaciones que tenemos. Es una época lluviosa, ahora llueve bastante, pero como bien se sabe, precisamente porque llueve bastante es un país muy verde. Si no lloviera, pues no tendría esa riqueza en biodiversidad que el país tiene. Y hay otro aspecto que es muy importante y que nuestro Caribe, la zona Caribe, precisamente cuando se hizo la construcción del Canal de Panamá, cuando se hizo la construcción del Canal de Panamá, en esa misma época se realizó la construcción del ferrocarril hacia la costa nuestra en el Caribe, hasta la provincia de Limón, y ahí se trajo mano de obra afrodescendiente, fundamentalmente de Jamaica. Entonces, nuestra población afrodescendiente en lo que es toda la costa Caribe, que es donde más se asentaron, que guarda una profunda folclore de origen jamaiquino, ¿verdad? Ellos hablan un inglés criollo, ¿verdad? Con apellidos como Wallace, Wanchop, qué sé yo, Campbell. Son apellidos totalmente diferentes al afrodescendiente de República Dominicana o de Cuba, ¿verdad? De otras regiones del Caribe, donde lo que hablan es castellano y se llaman Pedro Sánchez o José Pérez. Nuestra población afrocaribeña es más de origen jamaiquino, y en el fútbol, que es nuestro deporte nacional, evidentemente siempre sobresalen, y ahora que acaban de pasar los Juegos Olímpicos, definitivamente también. Pero esto del reggae y la música calipso y todo esto es interesantísimo verlo, y también tienen un aporte muy importante en la comida, en la elaboración de platos típicos. Hay uno que se llama rice and beans, que es similar al arroz y los frijoles, a nuestro desayuno típico, que le denominamos gallo pinto. La diferencia es que ellos lo preparan con aceite de coco o con leche de coco, entonces queda sabrosísimo, y lo acompañan de pollo o pescado, y aquello es algo que gusta muchísimo. Pero no me voy a extender mucho aquí porque ya casi es hora de comer y no quiero hacerles la boca agua a ninguno. Claudia, por favor. Un aspecto fundamental, y que decía Maximin al inicio, era que Costa Rica es un país muy verde. Es un país con mucha suerte. Yo creo que tal vez la suerte no es tanto como la educación, y yo hago siempre un énfasis fundamental en los procesos educativos, y en nuestro país, además de la educación, tuvimos la gran suerte de tener gobernantes, primero que todo, que no abusaron del poder, sino que más bien de forma pacífica hacían la transición política, pero además de eso, muy visionarios. Y fíjense ustedes que hacia la segunda mitad del siglo XX, Costa Rica ya estaba pensando en la protección de su territorio. Y creó una ley de parques nacionales que también nos da mucho orgullo, porque vemos que contribuimos con el desarrollo mundial. Ya primeramente les hablé del tema de la paz, del tema del diálogo, del tema del desarme,
que son, digamos, nuestros vectores fundamentales en política exterior. Siempre en cualquier foro ustedes escucharán al representante de Costa Rica hablando sobre el desarme, sobre la necesidad de generar recursos para combatir la pobreza, la cooperación internacional vía destrucción y no pensar en armarnos, ¿verdad? Guardando evidentemente el respeto a que cada nación es soberana y elige la manera de hacerlo, pero también tenemos otro aspecto fundamental y es la lucha por el desarrollo sostenible. Y aquí quiero detenerme un poquito para hacer alguna reflexión con ustedes, indicarles, por ejemplo, que Costa Rica tiene más del 25% de su territorio sometido a algún régimen de protección. Es decir, más de una cuarta parte del territorio costarricense está destinado a la protección de nuestros recursos naturales. Ahí no sé, en estos tenemos un sistema de parques nacionales, el cual no permite, digamos, ninguna construcción. Todas las playas son de uso y disfrute de todos los ciudadanos, ¿verdad? Costarricenses y extranjeros que llegan a visitar o a vivir allí. No se puede construir nada en 200 metros entre la playa, para guardar un poco, ¿verdad? Que sea de disfrute para todos, número uno, no para unos beneficiados, nada más, y número dos, para también darle aquella, a veces uno va a algunas regiones, a otras regiones, no quiero decir ningún nombre ni ningún país, o de otras latitudes lejanas a América Latina, y uno no ve el mar porque son edificios y edificios y edificios de, donde la playa ahí es para los únicos que pueden pagar. En el caso costarricense eso no ocurre. Pero además tenemos una cuestión fundamental y de la cual nos sentimos muy orgullosos también. Ustedes podrían decir... Se congeló su sonrisa. En lo que regresa nuestro cónsul, nos gustaría preguntarles rápidamente si alguno de ustedes ha visitado Costa Rica y ha visitado alguno de sus parques. Catherine, ¿qué has visitado de Costa Rica? Tu micrófono, Catherine. Bueno, ¿c'est bon? Sí. Fuimos hace 25 años, yo no me recuerdo todo lo que vimos. Fuimos con un coche muy fácil, es el país muy fácil a visitar y fuimos a las dos partes de las dos mar, hay las dos mar del Pacífico y la otra parte también, pero no me recuerdo. Sí, la naturaleza es maravillosa, pero no me recuerdo mucho los nombres, no lo sé. Pero es muy bonito y a esta época hay nadie. No, el turismo no es como ahora, pienso que sí, no lo sé. Pero a esta época no hay nadie. No los americanos, no. Únicamente franceses, como toujours, as always. Sí. Maxine, Catherine, Patricia o María, ¿alguno de ustedes ha viajado a Costa Rica y puede recordar alguno de los parques nacionales que han visitado, si es que han ido? Hay un volcán, ¿no? Hay un volcán. Sí, fuimos al volcán, pero con todos los volcanes no pueden ver nada porque hay todo el tiempo mist. Pero sí, fuimos a caminar en el volcán. Recuerdo esto. ¿Cerca de San José, Catherine? ¿No lo recuerdas? Porque sí, porque no, pero no me recuerdo. No, si quedamos en San José, porque en San José para nosotros no hay nada que ver, a ver. Pero sí, cierto que sí. ¿Hay otros volcanes?
Muchísimos. Es que Muchísimo. por eso hay muchos. No como en Nicaragua. Hay uno que es un icono, dicen los españoles, que es el volcán Arenal, que es un volcán muy parecido al Fuji, digamos, que es casi, se ve, y tenía la particularidad durante muchos años que estaba haciendo erupción. Es decir, era pero una erupción obviamente controlada. Bueno, eso no lo puede definir nadie, ¿verdad? Afortunadamente nunca pasó, pero gran parte del atractivo era ir en una noche despejada y ver las chispas saliendo del volcán. Yo nunca lo hice, he de confesarlo, pero mucha gente le gustó eso. Y te preguntaba, Catherine, porque hay uno que está a 50 kilómetros más o menos de la capital, que está muy cerca, que se llama el volcán Poás. Ese volcán tiene la particularidad que uno llega hasta el cráter. Es decir, hay y estás en medio del cráter y el diámetro del cráter es de 1 kilómetro. No lo sé, no me recuerdo. No podría ver nada. Porque en todos los volcanes hay siempre, no lo sé cómo se llama, mist, no lo sé cómo se llama. Gracias, Catherine. Mark, ¿ibas a participar también? ¿Has estado en Costa Rica? ¿Has visitado alguno de los parques nacionales? No todavía. Nosotros, yo y mi esposa, planeamos a visitar algún día, pero ya no. ¿Por qué, Maxim? ¿Por la pandemia o por...? Por no tener tiempo. Siempre estamos ocupados con el trabajo, pero cuando retiramos, vamos a visitar. Espero muy pronto, en 1 o 2 años. Vale, Yo tengo una pregunta para usted. Fuimos en México hace 3 semanas, para 3 semanas, y fuimos todos los partes de las Chiapas y en la coche en 4,000, mucho miles. Y encontramos población que vienen de los otros países que cruzan México para ir a México. ¿Y cuál es la situación en Costa Rica para porque las personas de Guatemala, de Honduras, de Panamá pueden ir ahora en América? ¿Y qué se pasa? ¿Cruzan Costa Rica o no? ¿Qué se pasa? Porque tienen que cruzar el México. Ajá, perdón. Cruzar Costa Rica, ¿no? Es que hay 2 tipos de migración. Esa que usted ha visto es fundamentalmente con lo que se denomina el Triángulo Norte, que son Guatemala, Honduras y El Salvador. Entonces muchas personas han intentado en estas caravanas. Es un gravísimo problema, sin lugar a dudas, el de las migraciones, y tiene muchísimas aristas, ¿verdad? Hay que verlo desde la perspectiva de la seguridad de las personas, del acceso al trabajo, el acceso digno. Y bueno, ese es un grave problema. El otro a la que usted se refiere, que vienen de Panamá, no son panameños, básicamente. Son personas que vienen extracontinentales, fundamentalmente, que vienen de algunas otras regiones del Caribe o de África y que hacen un viaje terrible, llegan a Brasil y de Brasil atraviesan todo aquello. Estos son los menos. Estos provocaron una crisis migratoria terrible en Costa Rica en el 2016-2017,
porque era 2017 más bien me parece, porque eran muchos cubanos que viajaban hacia los Estados Unidos por temor a que cuando cambiara el gobierno, cuando había ese cambio de gobierno, ya no les permitiera más el nuevo gobierno realizar esa política de pies mojados, ¿verdad? Que le aseguraba el gobierno de los Estados Unidos. No podemos entender. Muchos cubanos viajaban a Ecuador y de ahí subían, entonces atravesaban Panamá, atravesaban Costa Rica y atravesaban todo lado. Hubo problemas ahí migratorios y pero después nos dimos cuenta que además de cubanos venían muchos otros de otros continentes incluso por la cuestión, ¿verdad? De tener acceso al trabajo. Como han hecho muchísimos otros compatriotas nuestros en este gran país que les dio la oportunidad de realizarse como seres humanos. Pero eso es un problema realmente el asunto migratorio. A mí me da muchísima pena. Lo vemos en Europa, ¿verdad? Esas embarcaciones que cruzan el Mediterráneo, cuánta muerte, cuánta destrucción, cuánta desilusión han pasado ahí y ahora lo estamos viendo dentro. Muy bien, señor cónsul, ¿nos escucha? ¿Será por el mal clima que hay mala conexión? Sí, como ha estado lloviendo, sí, aquí está. Señor Aquí cónsul, estamos. ya regresó. Si le Ya parece, regresó. si le parece, continuamos con su presentación, sobre todo con la parte última que estaba, nos vamos a saltar un poco los parques nacionales para que usted nos pueda hablar precisamente de algunas palabras y dichos típicos costarricenses, especialmente para los que quieren viajar después, como Max, Muy bien. su Muy esposa bien. y pues otros estudiantes. Adelante. Ahí vienen algunos que había yo preparado. Si quiere, avance, por favor. Bueno, no sé si lo habré utilizado yo, pero es que no tiene ninguna traducción de ningún idioma y es el DIAI. El DIAI es una especie de reflexión, ¿verdad? Como cuando, DIAI, no ves que me pasó tal cosa. DIAI, se me olvidó la presentación que tenía que dar en la UNAM. O el DIAI también como apurarlo a uno. DIAI, ¿qué pasó? Y es algo que no sé, ¿verdad? El DIAI es como una muletilla, más bien que se utiliza como para introducir otra palabra. El MAE es bueno, hay gente que dice que en una conversación utilizan 200, 300 veces en 5 minutos la palabra MAE. MAE, ¿cómo te fue? El MAE es como el che en argentino, como el chin podría ser en México, no sé, como, ¿verdad? Es esa forma de llamarle a otra persona de muy confianza, de una manera confianzuda, ¿verdad? Mae, ¿cómo te va? Mae, ¿qué hiciste? Mae, ¿para dónde? Mae, vamos a ir a tomarnos algo.
lo utilizan hombres y mujeres, ¿verdad? El mae es el tío en España, ¿verdad? Oye tío, oye mae, vamos a ver el partido, cosas así. El tuanis sí dicen que es un poco la influencia jamaiquina, ¿verdad? De los, que es el too nice. Es como el too nice, que está muy bien, ¿verdad? Que está bonito. Tuanis. Tuanis es algo bonito. ¿Cómo te quedó la presentación? Tuanis. Pero repito, ese sí dicen que tiene un significado un poco como que algo está muy bien, y dicen que puede tener alguna relación con el too nice. También hay una que no puse aquí, pero ahora que estoy viendo esa, también otra para decir trabajo es brete, ¿verdad? Y el brete también, dicen que también viene un poco de lo jamaiquino, ¿verdad? De bread, pan, de hacerse el pan, de ganarse el pan, eso es bretear. ¿Y dónde está? Mae, ¿dónde estás? Bien, en el brete, ¿ves? Ahí les he utilizado. Y todo tuanis, sí, todo tuanis. Es, ¿verdad? Es todas esas. Y el pura vida, que ya les hice la reflexión desde el inicio, ¿verdad? Que es uno de los, digamos, de los más utilizados, más conocidos. Tuvimos un portero que tuvo muy buen desempeño en Europa en los últimos años, y popularizó mucho el pura vida en España fundamentalmente, y en otras regiones de Europa. Entonces hace más que la gente el pura vida, que repito, que sirve para decir que todo está bien, ¿no? O sea, o que algo es muy bonito, o que algo es muy bello. Y luego en dichos, yo creo que los dichos son casi muy similares. Aquí me puse yo a poner 3. El primero me imagino que se debe de utilizar en muchos otros países de lengua castellana, que es una especie de refrán: camarón que se duerme se lo lleva la corriente, ¿verdad? O sea que hay que estar despabilado, decimos nosotros, ¿verdad? Para ante cualquier cosa estar pilas, como dicen en México tal vez, ¿verdad? Es un poco para decir eso. El otro sí es muy costarricense, al menos, sin embargo en otros países lo dicen con la terminación illa. Ese Virilla es un río que separa dos provincias, San José con Heredia. Entonces ahí lo que dice: el que se va para el Virilla, o sea, para ese río, pierde su silla. Es decir, que no hay que descuidarse siempre, ¿verdad? Como un poco estar... y luego ir de paracaidista, del paracaídas, caer de paracaídas es como, digamos, la gente que llega a algún evento que nadie invitó. Entonces uno siempre dice, bueno, llegaron 46 invitados y 54 paracaidistas. ¿Verdad? Es un poco de la gente que llega a alguna actividad o alguna cuestión sin ser invitado. Chicos, chicas, yo creo que esto es todo, ¿verdad? Lo que yo quería conversar con ustedes, más bien pura vida, ¿ves? Eso es una típica, un típico despedida. Y más bien, si tienen algún comentario o algo que quieran, alguna pregunta de esta rápida conversación que hemos tenido, por favor háganmelo saber. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, señor cónsul. Estudiantes, algunas preguntas más sobre lo que acabamos de escuchar, las frases, lo que significan. ¿Se aprendieron alguna de ellas? ¿Quién nos puede decir alguna de las palabras que nos acaba de enseñar el cónsul? Pueden escribirlas en el chat si quieren.
¿No se acuerdan de ninguna? Bueno, yo puse, señor cónsul, bueno, aquí, si puede usted ver el chat, escribí la palabra brete y bretear que usted mencionaba. ¿Está bien escrito? Muy bien, entonces eso significa estar en el brete, quiere decir estar en el trabajo, ¿verdad? Bretear quiere decir trabajar, así como en español mexicano decimos en la chamba y chambear, el brete y bretear. Muy bien. Y aquí nos puso, sí lo puso Erika precisamente. Alguien más nos puso sobre, como el padre en español, el guay de España, el padre de español. ¿Quién se acuerda cómo decir cool o guay o padre, pero en español costarricense? ¿No se acuerda? Bueno, lo vamos a repetir rápidamente. Vamos a ver. TI. ¿Es correcto, señor cónsul? Creo que no lo escuchamos, señor cónsul. Tiene cerrado su micrófono. Yo creo más bien que para que esto sería más bien con Tuanis o con Pura Vida. El Pura Vida es un poco más complicado porque el Pura Vida da para un montón de cosas, ¿verdad? Tanto cosas que están bien, como cosas que son bonitas, como cosas que son... entonces, yo me inclinaría más por esos dos. El de ahí es más como apurar a alguien. De ahí, ¿cómo que no? Son las 6, ¿qué está esperando para, verdad? Un poco así, ese de ahí es como para forzar a que haya algo. Como el ándale de México, ¿o qué? Más o menos, podría ser, sí. Sí, ándale. Es como, ¿verdad? O como cuando uno olvida tal cosa, ¿verdad? Como que genera un poco en los otros un poco de decepción por algo que uno, no era las 8 que teníamos que, esto es típico. O mi madre que me decía, Waldo, pero por el amor a Dios, ¿a qué hora se va a alistar? Híjole, ándale, órale. Eso. Pues muchísimas gracias, estimadísimo cónsul. Ha sido un verdadero placer tenerlo en este espacio y escuchar un poco de lo mucho que tiene que ofrecer Costa Rica. Estudiantes, muchísimas gracias, Catherine, María y Patricia, muchísimas gracias por su participación y a todos nuestros seguidores en las redes sociales. Los esperamos en una siguiente emisión de nuestra actividad Let's Talk in Spanish en septiembre. Estén pendientes de nuestra página para que sepan exactamente la fecha y en nuestro invitado. Muchísimas gracias otra vez. Hasta pronto. Con todo gusto. Pura vida. Y aquí estamos para lo que necesiten. Pura vida. Pura vida. Muchas gracias. Chao. Chao. Hasta luego.